Buenas tardes. Continuamos con el capítulo número 5. Estamos en la universidad y muy contentos que ustedes sean parte de esta bendición. Estamos hablando de la clase El Evangelismo como levadura. Capítulo número 5, comunicando el mensaje. Es muy importante que aprendamos a comunicar el mensaje de las buenas noticias. Es algo hermoso y fascinante. Iniciamos con el versículo clave que tiene que memorizarse y es Filemón, versículo 6. Filemón, versículo 6. De manera que la comunión de tu fe ha venido a ser eficaz en el pleno conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros para la gloria de Cristo. Así es que todo lo que nosotros recibimos lo tenemos que dar, todo lo que aprendemos lo tenemos que enseñar. Tenemos esa responsabilidad que si el Señor nos salvó, nosotros tenemos que ir y compartir con otra persona. Así como alguien tuvo compasión de nosotros, nosotros tenemos que ir y tener compasión de las otras personas, comunicándoles el mensaje que Dios quiere que toda la gente sepa. Vamos a la comunicación del evangelista. Vamos a hablar de 6 principios importantes que debe de saber un evangelista. Evangelista es el que lleva el evangelio, que lleva el mensaje de Cristo Jesús para salvación de la humanidad, de la persona, de tu vecino, de tu amigo, de tu hermano, de tu primo, de tu familia, de tus hijos, de tus alumnos, de tus maestros. O sea, nuestra responsabilidad es compartir el mensaje con la gente que nos rodea. Vamos por el primer principio, incluir los elementos humanos y divinos. La comunicación evangelista es diferente a otros tipos de comunicación porque la palabra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está envuelta en este proceso. O sea, una cosa es que yo dé una clase de psicología y a ciertas personas voy a llevar un libro, un contexto, una información. Pero cuando se trata de almas, incluye que nosotros oremos, que lo hagamos espiritualmente, que oremos, que velemos por esas almas, que usemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y usemos los recursos que Dios nos ha dado. Y el segundo es que el mensaje que vamos a llevar es a todas las personas, no importa quién sea, cómo se llama, cuál es su situación económica, educativa, social, cuál es el entorno en el que está. Nosotros debemos de llevar la palabra sin hacer excepción de personas. Veamos lo que dice Romanos 1:14. Quiere decir, la palabra no es solamente para los varones o para los ancianos, es para los jóvenes, los niños, para todos. Y tenemos que ver la manera que vamos a llevar ese mensaje a las diferentes edades, a las diferentes grupos sociales, a las diferentes personas. Romanos 1:14 dice, tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes soy deudor. Quiere decir que toda la gente que está a mi alrededor le debo algo muy grande, compartirles a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Tengo que decirle el plan de salvación de Dios para su vida. El número 3, tenemos que ser equilibrados entre los grupos y entre los individuos. Muchas veces la tendencia es estar satisfecho con las multitudes. Los pastores gastan la mayoría parte de su tiempo en el púlpito delante de un grupo, pero no solamente la gente que viene a la congregación necesita mi familia en la casa, necesita mi vecino, necesita la persona del mercado, necesita la persona del estacionamiento, necesita el gobernante, el médico, la enfermera. Toda la gente que está en nuestro entorno necesita conocer de Jesucristo. Y el siguiente punto, número 4, nosotros
debemos de ser comprendido dentro del contexto cultural. Quiere decir, el apóstol Pablo dijo, yo le hablo a los judíos de una manera porque los judíos piensan de esta forma, pero le hablo a los griegos de otra manera, a los gentiles, o sea, de otra manera, porque tienen otra cultura, son de diferente forma. Leamos Hechos 26, 18. O sea, no importa, o sea, a una persona con adicciones le tengo que hablar de una manera. ¿Sí? Hechos 26, 18 dice, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Quiere decir, yo tengo que orar por las personas a las que les voy a compartir. Yo tengo que estudiar. Si es la gente que está en mi cuadra o en mi fraccionamiento, yo tengo que saber qué tipo de gente vive ahí, cuáles son sus necesidades, cuáles son las situaciones a las que ellos se enfrentan, cómo puedo llevarle el evangelio de una manera eficaz al tipo de personas que están a mi alrededor. Y yo tengo que orar. Si la persona es religiosa, pues Señor, voy a orar que Dios quite la venda de sus ojos y que se quite toda atadura de religiosidad o toda atadura de idolatría o toda atadura de incredulidad. Y tengo que interceder por esa persona. Qué hermoso cuando oramos por la gente en la campaña de Mi Esperanza y cuando pusimos a la gente en listas y orábamos diario 5 minutos antes de compartirles. Tengo que ponerlo en una lista. Tengo que orar diario por esa persona porque es nuestra responsabilidad. Así es que voy a orar y voy a presentarles el evangelio. ¿De qué manera? Para que se abran los ojos de la persona, para que ellos puedan volverse de la oscuridad donde se encuentran al espíritu de la luz, al reino de la luz que es en Cristo. Les voy a compartir de tal manera que ellos puedan volverse del poder de Satanás y ser libres al poder de Dios. Les voy a compartir de tal manera que ellos puedan recibir el perdón de sus pecados a través de Jesucristo y la salvación venga en sus vidas. De cómo les voy a compartir de tal manera que ellos puedan recibir una herencia espiritual que se recibe solamente si nosotros servimos a Jesucristo a través de la fe en Jesucristo y la palabra de Dios. Hay en la cultura de una persona se determina por 5 áreas. Vamos a ver estas áreas importantes: su idioma, cómo se expresa, cómo recibe su comunicación, sus ideas, su cosmovisión, cómo esa persona ve y entiende al mundo. No toda la persona tiene el mismo punto de vista. Sus creencias, qué tipo de religión practica, sus creencias sobrenaturales, las maneras de pensar, el proceso del pensamiento. Otra de las cosas de la cultura son sus valores, lo que él recibió desde que era pequeñito, el valor, el mérito, la importancia en asignar las cosas. Tuvo alguna educación civil, tuvo alguna educación ética. ¿Qué tipo de valores tuvo? Es cómo yo le voy a ministrar a esa persona. Otra de las cosas es su conducta, cómo esta persona actúa y se comporta. Y si su cultura es aceptable socialmente, culturalmente. O sea, todo este entorno, todas estas cosas debemos de analizarlas para poder compartir mejor la palabra a las personas, que es una diversificación tremenda de clases sociales. Muy bien, vamos a ir más allá de las palabras. Las palabras son básicas en la comunicación a través de la palabra escrita. Dios reveló su voluntad y se reveló a sí mismo a la humanidad. Cuando la persona lee la palabra y dice, Espíritu Santo, revélate a mi vida, revela a Jesucristo en mi vida, revélate Dios en mi vida, Papá Dios, revélate en mi vida. Y la persona lee en la unción del Espíritu Santo
es una bendición. También debe estar en armonía con su estilo de vida. Y leímos Filemón, versículo número 6. Ahora les recomiendo que contesten la prueba personal y vamos a continuación al capítulo número 6. Los destinatarios del mensaje. Vamos a ver cuáles son los objetivos. Escriba el versículo llave de memoria. Quiere decir, tenemos que memorizar por cada capítulo un versículo. Esto es de bendición, hágalo, hágase tarjetitas, grábelo, repítalo durante el día y va a ser de gran bendición. Explicar el proceso de Dios para multiplicar a los creyentes. Dios es un Dios de multiplicación desde Génesis a Apocalipsis. Dios habla de multiplicarnos y de llevar la mayor cantidad de gente al reino de los cielos. Después, nombrar 2 hombres en el Nuevo Testamento que fueron usados como ejemplos en este proceso. Después, identificar las prioridades para evangelizar. ¿Cómo me preparo yo para llevar la palabra a otra persona? Que esto es una situación tan valiosa de vida o muerte. Y de identificar 4 tipos de pecadores descritos en la Biblia. Y después, ¿cómo empiezo a evangelizar? Vamos con el versículo llave. Son 2 de Timoteo 2:2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice así la palabra de Dios. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiere decir que primero, cuando una persona llega a Cristo, debo de cuidarla como un bebecito que acaba de nacer, que se le tiene tanto cuidado. Y yo me preparo para ir a ver el nacimiento de mi tercer nieto y yo estoy esperando ese nieto con todo mi corazón. Y es así cuando uno está viendo una persona que uno quiere, que Dios la salve y uno está orando por esa persona. Es la preparación, es el embarazo espiritual. Y decimos, Señor, salva a mi vecino, ten misericordia de él. Y estamos orando por el vecino y pidiéndole a Dios que se quite toda atadura. Y Señor, que cuando yo le lleve la palabra, que se quite la venda de los ojos, llegue el entendimiento, que nada ni nadie, Señor, impida que la palabra llegue a esta persona. Bueno, vamos a ver en el proceso de la multiplicación. Dijimos en 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, vimos que Dios quiere que nosotros preparemos gente que sea fiel. No puedo escoger a cualquier persona que no quiere someterse a autoridad, que no quiere hacer el trabajo, que no tiene el amor para las almas. Tengo que decirles, tienes que ver a la gente yéndose al infierno, al lago de fuego y azufre. Si tú no le hablas, ese es el destino de tu mamá, ese es el destino de tu papá, ese es el destino de tus hermanos, ese es el destino de tus hijos, si tú no les hablas de la palabra de Dios. Y Pablo le dijo a Timoteo, hay que seleccionar gente fiel. Y yo sé que la gente que está en esta clase es gente fiel, gente dada al Señor, gente que fue ganada y consolidada y discipulada. Y ahora tú te preparas para ir a compartir la palabra y atamos todo espíritu de temor y de miedo. Y hoy declaramos que Dios te va a levantar y te va a dar ese espíritu de poder, de amor y de valentía para llevar su palabra. Veamos en su libro, en el capítulo 51, ahí vemos una gráfica. Empezamos con una persona. Si yo le comparto a una persona, el primer año, yo le comparto a una persona y vamos a hacer 2 personas. Después las 2 personas, que el siguiente año 2 le compartimos le compartimos otra vez a una persona. Llegamos a tener 4 personas. Después en el año 3, somos ya 4 personas que aprendemos a compartirle a otras personas. Vamos a tener 8 personas. Y mira, en el 4.º año vamos a tener 16 personas. Pero cada persona que viene a Jesucristo tiene que ser enseñada a compartir su testimonio. Y cómo esa persona yo la tengo que discipular también para que él aprenda a cómo cuidar a la persona que él va a tener que traer a Cristo,
que va a ser un privilegio. La Biblia dice, el que gana almas es sabio. ¿Cuántos sabios hay en este lugar? Si los alcances, debe de haber de una infinidad de alcances, de todo tipo de creatividad para traer a la gente de las tinieblas a la luz. Así es que Andrés, ahí vemos cómo Pedro, cómo los discípulos fueron discipulando a otras personas. Andrés ganó a Pedro y Pedro ganó a otros. Imagínense que en un día Pedro gana 3,000 personas y las tienen que invitar a las reuniones de casa y a ir a la congregación diario. Ellos se congregaban diario, pero no, decía que enseñaban la doctrina de los apóstoles. Quiere decir, la persona que está arriba es la que enseña. Dios le da la sabiduría para que fluya el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo voy a discipular a una persona y la otra le voy a enseñar a la otra persona cómo ganar a otra persona. Y a su vez la persona que yo gané va a ganar una persona y le va a enseñar cómo ganar a otra persona. Y así se hace una cadenita hacia abajo, de que yo gano y te gano a ti, te enseño cómo ganar a la otra persona. O sea, el mamá le enseña al hijo y el hijo le enseña a su hijo a cómo ganar gente para Cristo. ¿Cuáles son las prioridades de la evangelización? Esto es el latir del corazón de Dios, es que ganemos almas. La primera es las redes sociales existentes. Quiere decir, voy a ganar la gente a través de la página web, voy a ganar la gente a través del internet, de todos los medios sociales, el Facebook, el Twitter, todo lo que hay al alcance de nosotros. Yo tengo que conocerlo, asimilarlo, y tengo hijos. Si yo no crecí en esa época y apenas estoy aprendiendo, los hijos usualmente ya el día de hoy, desde que entran a la escuela, empiezan a manejar computadoras. Y nosotros debemos de estar al día y saber cómo puedo ganar en los medios sociales. Después, cómo puedo ganar en los grupos familiares. Quiere decir, yo voy a visitar a una persona que se ganó, pero en la visita, en el primer día de mi visita, voy a conocerlo, a amarlo, a orar por él, porque antes de ir voy a orar, que el poder del Espíritu Santo me dé gracia, que el Espíritu Santo hable a través de mi boca, que me dé el Señor un espíritu de gracia y que yo pueda conocer no solamente a la mamá, el papá, el hijo, la persona que yo haya ganado para Dios, sino que voy a ir, voy a planear con ellos y les voy a decir, aquí en su casa, ¿qué le parece? Vamos a traer la bendición de Dios a su casa y vamos a darle el curso, la jornada a la libertad. Así es que yo puedo ganar en los grupos, en las reuniones de hogar, en los pueblos no alcanzados. ¿Cuántos municipios hay en nuestro estado a los que no hemos entrado? Debemos de tener familias en cada municipio, en cada colonia, en cada Infonavit, en cada lugar que está a nuestro alcance. Debe haber gente. Tenemos que sacar un mapa, Roji, y tenemos que empezar a planear cómo vamos a ganar a la gente. ¿Cuál es la gente no alcanzada? A veces hay tribus en pueblos, en estados, en la selva, que nadie ha ido a ver. Hay gente que vive en la sierra. Nosotros tenemos que ir a decirles el mensaje. Áreas receptivas. Y Jesús les enseñó a sus discípulos que ellos deberían de enseñar en los pueblos no alcanzados. Y aunque el evangelio fuese rechazado, nosotros tenemos que ir puerta por puerta. Tenemos que ir ciudad por ciudad. Ahora vamos a ver 4 tipos de pecadores. Bueno, todos nacimos como pecadores y nos vamos a identificar quiénes éramos antes de recibir a Cristo. Hay un pecador racional que todo lo raciona. El pecador racional puede creer que hay un Dios, pero este hecho solo nos salva. La gente que dice, bueno, pues yo estoy bien, yo creo en Dios. Y yo les digo, bueno, pero los demonios también creen y tiemblan. O sea, el concepto general de la gente es que yo creo en Dios, pero eso no es suficiente. Los demonios creen en Dios. No solamente hay que creer en Dios. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:15, más bien,
santificar en vuestros corazones a Cristo como Señor y estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Quiere decir, alguien nos va a hacer una pregunta, por eso estudio, por eso leo la palabra diario, por eso me preparo, por eso me comunico con Dios, porque alguien me va a preguntar, y cuando esté con ese pecado racional que dice, pues yo creo en Dios, yo estoy bien. Y nosotros te vas a decir, pero no es suficiente, porque también los demonios creen. Tú tienes que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y aceptarlo en tu vida. Y le dices las 4 leyes espirituales. El siguiente pecador es el reformado. Vemos en Romanos 2, del 1 al 16, nos describe al pecador reformado. El pecador reformado cree que Dios existe porque nosotros aprendemos de Romanos 2, versículo 3, que él piensa que es capaz de juzgar al pecador descrito en Romanos capítulo 1 del 18 al 32. Él también cree que él va a escapar del juicio de Dios. Sí, el pecador reformado piensa que él es tan bueno como nadie. Yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien. Pero eso no trae la salvación. Al pecador reformado le tengo que decir, ¿sabes una cosa? Solo Cristo salva. Y para ser salvo no es por lo bueno que tú seas. El simple hecho de ser bueno no te salva. Tú tienes que arrepentirte porque tú naciste en una naturaleza pecaminosa como todos nosotros y necesitas de Dios. Necesitas arrepentirte de tu pecado. El hecho de nacer en esta tierra, nacimos en una naturaleza pecaminosa. Todos necesitamos de Dios. Y dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero tengo que arrepentirme, pedirle perdón a Dios, pedirle a Jesucristo que me restaure, que me perdone y me reconcilie con Dios. Y luego tenemos el pecador religioso. ¿Cuál es el pecador religioso? Bueno, es uno que confía en la religión. No, pues yo ya soy de la religión tal, ¿para qué quiero recibir a Jesucristo? Y nosotros le tenemos que mostrar Romanos 2 del 17 al 23 y San Juan 3:1. Nosotros tenemos que decirle, la religión no salva. Solo Jesucristo te puede salvar. Y tú necesitas aceptar a Jesucristo. Si Cristo viniera en este momento, tú no te irías con Él. Porque no es porque seas de cierta religión fulana, sutana. Es porque tú vives para Cristo. Le has pedido perdón a Dios, has aceptado a Jesucristo en tu corazón, te has renunciado a tu pecado y Cristo te reconcilia con Dios. Y mientras tú no hagas eso, tú no eres un creyente de la palabra de Dios. La religión no te puede salvar. El pecador número 4, el pecador rechazado. La mujer del pozo. En el libro de San Juan capítulo 4 viene la historia de la mujer samaritana. Y vamos a decir que ella en un tiempo conoció de Dios, pero la mujer se divorció. Y había cometido, ya era una mujer divorciada y ella pensaba, bueno, pues he fracasado tanto con tantos hombres que he estado. Ya traté con uno y no me funcionó, me divorcié, me volví a casar, traté con otro, no me funcionó, me volví a divorciar, me volví a casar y el otro tampoco y el otro tampoco, ya de plano voy a vivir en amor libre. Y ella sentía el rechazo de la gente. Ay, ahí está una pecadora. Mira nada más, cometió tantos pecados y ahora vive en adulterio, fornicación, inmundicia. Entonces Cristo llegó a esta mujer y le dijo el Señor Jesucristo que Él quería darle los ríos de agua viva. Jesucristo le pidió un agua. Dijo, esta agua es una agua común y corriente. Qué bueno que me la estás dando. Pero el agua que yo te puedo dar es una agua para vida eterna. Quiere decir, Jesucristo le compartió a una persona que estaba haciendo algo malo de la salvación. Quiere decir, si una persona es lo más pecadora posible, puede alcanzar la salvación. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba en la cruz? Él fue a la cruz a hacerse maldición para que nosotros tuviéramos bendición a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, derramando su sangre hasta la muerte para pagar el pecado de nosotros.
pero ahí estaban dos pecadores, que era la gente de lo peor, la gente que hoy en los Estados Unidos, digamos, le dan la pena de muerte. Así le estaban dando a estos pecadores. Cristo no se lo merecía, pero uno de ellos se arrepintió en la cruz y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación no es para el que se porta bien o el que se porta mal. La salvación es para toda la humanidad completa. Y todos tenemos que entrar a través de la misma puerta, que es Jesucristo. Te encargo hacer la prueba personal y el estudio adicional, contestar las preguntas del estudio adicional. El capítulo número 7, los métodos y principios del Nuevo Testamento. Vamos a ver los objetivos, escribir el versículo llave, resumir los principios básicos y explicar los resultados de la evangelización del Nuevo Testamento. La evangelización del Nuevo Testamento tiene que ser respaldada en oración. Y la prioridad en una congregación tiene que ser el evangelismo y tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, logrado por la planificación específica. Hay que hacer un plan, hay que orar por tu cuadra, por tu colonia, por tu fraccionamiento, por el Infonavit, por el área donde tú estás. Debemos de orar. Y el diablo te va a resistir para que tú no hagas la evangelización, pero vamos en el nombre de todo, que es sobre todo nombre, el de Jesucristo. Nos enfocamos a grupos individuales. De repente les voy a ministrar a los de Alcohólicos Anónimos, les voy a ministrar a los Boy Scouts, les voy a ministrar, o sea, podemos ir y ministrar a grupos, acompañado de la demostración de poder. Si voy a una casa y voy a ministrar en una reunión de hogar, tengo que ir con el poder del Espíritu Santo. Y luego tengo que tener una estrategia móvil, tengo que ver cómo me voy moviendo para ganar almas y formar discípulos. Y logrando funcionar una red grande de gente que está haciendo la gran comisión. Dios va a sonreír a nosotros porque estamos haciendo la gran comisión. Y culminamos, ya que ganamos, pues vamos a hacer la jornada, vamos a abrir células. Y la consecuencia es que vamos a plantar congregaciones en las áreas donde tengamos todas esas células. Y el resultado es un testimonio. Escribe la prueba personal y el estudio adicional y estaremos con ustedes la próxima semana. Un abrazo y felicitaciones a todos ustedes, los quiero mucho que están estudiando la palabra de Dios. Vamos a levantar un gran grupo de evangelismo. Sean bendecidos por Dios. Gracias. De nosotros tenemos que ir y tener compasión de las otras personas, comunicándoles el mensaje que Dios quiere que toda la gente sepa. Vamos a la comunicación del evangelista. Vamos a hablar de 6 principios importantes que debe de saber un evangelista. Evangelista es el que lleva el evangelio, que lleva el mensaje de Cristo Jesús para salvación de la humanidad, de la persona, de tu vecino, de tu amigo, de tu hermano, de tu primo, de tu familia, de tus hijos, de tus alumnos. Iniciamos con el versículo clave que tiene que memorizarse y es Filemón, versículo 6. Filemón, versículo 6. De manera que la comunión de tu fe ha venido a ser eficaz en el pleno conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros para la gloria de Cristo. Así es que todo lo que nosotros recibimos lo tenemos que dar, todo lo que aprendemos lo tenemos que enseñar. Tenemos esa responsabilidad que si el Señor nos salvó, nosotros tenemos que ir y compartir con otra persona. Así como alguien tuvo compasión de almas, incluye que nosotros oremos, que lo hagamos espiritualmente, que oremos, que velemos por esas almas, que usemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y usemos los recursos que Dios nos ha dado. Y el segundo es
que el mensaje que vamos a llevar es a todas las personas, no importa quién sea, cómo se llama, cuál es su situación económica, educativa, social, cuál es el entorno en el que está. Nosotros debemos de llevar la palabra sin excepción, sin hacer excepción de personas. Veamos lo que dice Romanos. Buenas tardes. Continuamos con el capítulo número 5. Estamos en la universidad y muy contentos que ustedes sean parte de esta bendición. Estamos hablando de la clase El evangelismo como levadura. Capítulo número 5, comunicando el mensaje. Es muy importante que aprendamos a comunicar el mensaje de las buenas noticias. Es algo hermoso y fascinante. De tus maestros, o sea, nuestra responsabilidad es compartir el mensaje con la gente que nos rodea. Vamos por el primer principio, incluir los elementos humanos y divinos. La comunicación evangelista es diferente a otros tipos de comunicación, porque la palabra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está envuelta en este proceso. O sea, una cosa es que yo dé una clase de psicología y a ciertas personas voy a llevar un libro, un contexto, una información. Pero cuando se trata